base conjunta Antártica Orcadas tiene nuevo jefe. El capitán de corbeta, Guillermo Ramón Cardoso, asumió la jefatura en reemplazo del capitán de corbeta Juan Manuel Garita. El viernes pasado se llevó a cabo la ceremonia de cambio de jefatura de la base Antártica Conjunta Orcadas con la presencia cercana del rompehielos Ara Almirante Irízar, que el jueves por la noche fondeó en proximidades de esta base para proseguir con las tareas de reaprovisionamiento de carga y replegar a la dotación saliente y al equipo de científicos que realizó sus trabajos de investigación. La ceremonia fue presidida por el comandante del componente naval del Comando Conjunto Antártico, capitán de navío Diego Antonio Sánchez, acompañado por el comandante del componente terrestre del mismo comando, coronel Oscar Acosta. Asimismo estuvieron presentes integrantes de este comando conjunto, del rompehielos Ara Almirante Irízar y las dotaciones entrante y saliente. Cambiando de información, el presidente de la República, Alberto Fernández, visitó la base Marambio en el marco del Día de la Antártida Argentina, que conmemora el 119 aniversario de presencia ininterrumpida de nuestro país en ese continente. El mandatario destacó en un mensaje por cadena nacional que el crecimiento de nuestra Argentina tiene proyección hacia el sur y visión bicontinental, y parte del desarrollo nacional depende de la defensa de sus componentes estratégicos. Y aseguró que la presencia del Estado en la Antártida es un acto de justicia para con nuestra historia y nuestra identidad. Venir hasta este lugar es reconocer lo grande que somos. El presidente agradeció, además, a los científicos e integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, trabajadores y a cada familia que aquí se han establecido por el esfuerzo, la constancia y el patriotismo que demuestran, y por marcar una continuidad de 119 años de presencia permanente e ininterrumpida de la Argentina en el continente antártico.